familias, el contacto con las drogas, etc. Pero detengámonos en esos efectos multiplicadores de la violencia, aunque solo sea brevemente. Familiarización con la violencia social. El primer factor que multiplica o agrava la violencia juvenil es la familiarización con el peligro, con las situaciones de riesgo, con la criminalidad. Los jóvenes de ahora conocen la criminalidad mucho mejor que los jóvenes de hace 20, 30 o 40 años. Hagamos una prueba. ¿En qué película de los años 50 o 60 del siglo pasado existía casos de violencia? Salvando las películas de vaqueros, de Gary Cooper, de John Wayne, etc., prácticamente en ninguna. Y además se trataba de una violencia muy, digamos, muy light, muy superficial. Había disparos, muertos, sí, pero no había encarnizamiento, ni regodeo, ni sufrimiento, ni escenas de sangre. Se obviaban muchas de ellas. En cambio, ahora habría que preguntarse ¿qué película, especialmente de Estados Unidos, de los Estados Unidos de América, de Norteamérica, no tienen escenas de sangre, de muertes masivas, de violencia, de crueldad, de secuencias atroces? Prácticamente ninguna se salva. Y todo ello sin contar con programas o series de televisión, como por ejemplo dibujos animados japoneses que tienen son especialmente o particularmente agresivos. En fin, lo que indica todo ello es que los menores de hoy en día, por un lado, se encuentran familiarizados con la violencia, saben de ella más que muchos adultos, y por otro lado, saben, porque es lo que ven en las películas, que es el más violento, el más asesino consigue, el que más asesinato consigue es el héroe, es el más fuerte, es el mejor. En segundo lugar, como segundo factor multiplicador de la violencia juvenil, se encuentra el abuso, o mejor dicho, el mal uso de que se hace por parte de los jóvenes de las tecnologías. Los jóvenes de hoy en día conocen y manejan Internet, las computadoras, el chat, los celulares, cualquier método telemático o cibernético. Todo esto está muy bien, pueden ser instrumentos muy útiles y muy adecuados para el ser humano, pero sucede que lo pueden usar, y de hecho lo usan muchas veces para fines diversos a los socialmente adecuados. Internet, por ejemplo, lo usan para mandar fotos, historias, secuencias llenas de odio y de violencia. Los celulares para grabar palizas o que propinan a seres indefensos, etcétera, etcétera, como hay otros. En tercer lugar, se encuentra un gravísimo problema de ámbito internacional, que afecta normalmente a los adultos, pero que en los últimos tiempos se ha difundido de manera alarmante entre los jóvenes. Me refiero al contacto con el mundo de las drogas. Cuando preparaba esta ponencia, leí en un periódico de mi ciudad, Sevilla, la triste noticia de que desde enero de este año hasta mediados de febrero, o sea, en un mes y medio, se había detenido solo en la capital hispalense a 10 personas por venta de drogas en las cercanías de colegios. Y se habían levantado 240 actas por casos similares. Son desde luego unas cifras alarmantes, preocupantes, cuando menos. Como consecuencia de todos estos factores multiplicadores se produce una falsa maduración de los adolescentes. Saben más cosas, es cierto, pero no todo es bueno ni provechoso, porque no podemos olvidar ni fiar que su personalidad no está formada o está mal formándose. Saben más de lo bueno, pero también de lo malo. Y por si fuera poco, parte de lo bueno lo aplican a fines violentos o criminógenos en algunos casos como en soluciones. Hemos visto hasta ahora varios tipos de violencia, los factores ideológicos o causales, los multiplicadores de la violencia juvenil. Ahora nos queremos ocupar de una pregunta importantísima. Me refiero a las soluciones. ¿Qué se puede hacer para reprimir,
pero especialmente para prevenir esos episodios de criminalidad de los menores, veamos varias soluciones posibles. En primer lugar, contundencia legal del Código Penal y de la Ley del Juego. En primer lugar, se encuentra la vía legal como forma de represión de dicha criminalidad. Es un camino obvio, conocido por todos nosotros juristas, y es una vía que no se puede desconocer. Nos encontramos ante verdaderos fenómenos criminales que han de ser reprimidos penalmente. En España se aplica el Código Penal para los mayores de edad y la Ley del Menor del año 2000, la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, modificada recientemente, como ha aludido el profesor Torreino, en 2006, para los menores de 18 años, en lo que se distinguen además varias escalas, de 14 a 16 y de 16 a 18 años. Pero estas medidas han de ser contundentes, porque no puede olvidarse que se tratan de verdaderos ataques lesivos a bienes jurídicos tan importantes como la vida, la libertad, la integridad física, la dignidad humana de los posibles víctimas. Educación. En segundo lugar se encuentra una solución muy importante, la educación. Íntimamente estoy convencida de que muchos de los casos de criminalidad juvenil, escolar, etc., se hubieran evitado, o al menos hubieran sido de menor efecto, con una educación diversa de esos menores. No se trata de controlar a los chicos para que no salgan de casa y no tengan contacto alguno con la realidad. Hay que darles su libertad, su capacidad de movimiento, pero al mismo tiempo hacerles saber de los riesgos que entrañan muchas situaciones. Los padres de familia tienen la misión fundamental de controlar que la red cibernética y los teléfonos que tienen un uso socialmente adecuado no son mecanismos de transmisión de violencia, y así tienen que hacerlo ver a sus hijos. Los padres, las familias, los maestros en el colegio tienen además una misión importantísima. Han de saberles transmitir que han de respetar a los demás por encima de todo. Una máxima que el filósofo alemán Hegel resumía en su conocida sentencia: sé persona y respeta a los demás como personas. Es, desde luego, toda una declaración de principio de civilidad. Cuando hoy día vemos a familias defender a ultranza a sus hijos sin saber qué es lo importante es formarle e inculcarle qué es bueno y qué no lo es, la verdad nos deja mucho que pensar. En tercer lugar, ha de verificarse si no se trata de una responsabilidad compartida o encubierta. Sucede en efecto que en numerosas ocasiones los jóvenes no son más que instrumentos en manos de los adultos, o al menos los menores que cometen actos de violencia se ven en cierto modo respaldados por algunos mayores. Me explico. Hay que ver, en fin, si existe responsabilidad compartida. Pensemos en el caso que hemos visto del joven jockey que se suicidó por un caso de acoso entre compañeros, de bullying. Pues bien, después del triste suceso del suicidio de este chico, se demostró que varios profesores del colegio conocían de los malos tratos, las humillaciones que sufría el menor, y eran conocedores de que algunos cabecillas de la clase llevaban a cabo acciones coactivas, violentas, para reafirmar su poderío. Pero por comodidad, por no meterse en problemas, no dijeron absolutamente nada, cuando tenían la especial posición de garante de evitar que siguieran produciendo situaciones similares. En estos casos es preciso hallar una responsabilidad compartida entre los menores que cometen las acciones y entre los adultos que las pagan. En el caso del joven jockey, así lo estimó el tribunal que juzgó este caso. Medidas socioeducativas. Finalmente, como cuarta solución, se encuentra la